Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos de vuelta. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que sin duda ha capturado la atención de miles, incluso millones, de corazones alrededor del mundo. Hoy traemos un tema que ha estado resonando en las redes sociales, en los foros de fans, en cada rincón del universo del entretenimiento, un tema que ha generado muchísima expectación y que finalmente vamos a desentrañar con la lupa de la investigación y el análisis. El título ya lo dice todo y nos invita a la intriga. ¿La verdad de Andy y Kerem al descubierto, era ella? Sí amigos, hoy nos vamos a meter de lleno con guantes de seda y una mentalidad analítica, en el fascinante y a menudo enigmático mundo de dos de las estrellas turcas más brillantes y queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nuestro objetivo no es otro que intentar arrojar luz, como un foco potente sobre un escenario oscuro, sobre una de las relaciones más comentadas y especuladas en el vasto y vibrante mundo del entretenimiento. Han sido meses, incluso años, de un constante vaivén de especulaciones, de rumores que volaban como mariposas, de idas y venidas que mantenían a la audiencia en vilo, y sobre todo, de una admiración inmensa y desmedida por parte de sus seguidores, quienes no solo disfrutaban de su talento en pantalla, sino que también anhelaban descubrir la historia detrás de las cámaras. ¿Eran simplemente compañeros de reparto, unidos por la magia de la actuación? ¿O existía algo más profundo, algo que trascendía los límites de la ficción y se materializaba en la vida real? Las redes sociales ardían, se incendiaban literalmente con cada publicación compartida, con cada gesto capturado por las cámaras, con cada aparición pública que dejaba una migaja de esperanza para los más optimistas o una nueva pregunta para los más escépticos. Y hoy, queridos seguidores, con su presencia aquí, vamos a intentar poner un poco de orden en todo ese revuelo, a descifrar el código de las pistas, a sopesar las confirmaciones y a desenredar las verdades a medias que han rodeado su supuesta y tan esperada relación. Si son fervientes fans de Hande y Kerem, si idolatran su trabajo y sueñan con verlos juntos, o si simplemente disfrutan de una buena historia de amor que parece sacada de un guión de película, bueno, en este caso, de una telenovela turca exitosa, han llegado al lugar perfecto. Y antes de que nos lancemos de cabeza con toda nuestra curiosidad y ganas de saber, en la profunda investigación que hemos preparado, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita que suena tan dulcemente para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo, su lealtad, su simple presencia aquí significa el mundo para nosotros, y nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Bien, sin más preámbulos, empecemos por el principio, por el génesis de esta historia que nos ha mantenido tan enganchados. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron, se cruzaron por primera vez, en el set de rodaje de la serie que se convertiría en un fenómeno global, Sen Kalkam, que en nuestro idioma se traduce de forma evocadora como Te tocaré la puerta, o en una versión más directa, Llaman a mi puerta. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, desde el primer diálogo que compartieron en escena, la química entre ellos fue absolutamente innegable. Era palpable, se sentía en el aire, era como una electricidad que recorría los corazones de quienes los veían. En pantalla, sus personajes, Eda Yildiz y Serkan Bolat, protagonizaron una de las historias de amor más románticas, apasionadas y populares de los últimos años, logrando capturar la atención, el afecto y la devoción de millones de espectadores no solo en su querida Turquía, sino también a nivel internacional, cruzando fronteras y océanos. Esa chispa que mostraron con tanta naturalidad en la serie, esa complicidad que desbordaba la pantalla, esa mirada que parecía traspasar la cuarta pared y llegar directamente a nuestros propios ojos, fue precisamente lo que alimentó las primeras y entusiastas teorías de que su conexión iba mucho, mucho más allá de la simple actuación, de un mero trabajo profesional. Los fans, como siempre, poseen un ojo clínico, una agudeza visual y una capacidad de observación dignas de los mejores detectives. Empezaron a notar detalles sutiles, verdaderas pepitas de oro en el mar de información, comentarios cariñosos y llenos de dulzura en las redes sociales, me gusta estratégicos y significativos en las publicaciones del otro, e incluso coincidencias en sus actividades y rutinas fuera del set de rodaje. Y claro, en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde cada movimiento, cada palabra, cada silencio es escrutado al milímetro por miles de ojos, estos pequeños indicios, estas migajas de pan, se convierten rápidamente en grandes titulares, en temas de conversación que dominan las portadas y los titulares de los medios. La productora de la serie, la prestigiosa Yapım, y los propios actores, al principio, optaron por mantener una postura bastante reservada, casi hermética. Era lo más sensato, lo más normal,
proteger su vida privada es un derecho fundamental de cualquier persona, artista o no. Sin embargo, la presión mediática, el cariño desmedido del público y la constante curiosidad de los fans hicieron que esa reserva, esa muralla de silencio, se volviera cada vez más difícil, casi imposible, de mantener. El primer gran indicio, la primera señal inequívoca de que algo podría estar sucediendo entre ellos, algo más allá de una simple y sana amistad, surgió cuando comenzaron a filtrarse imágenes de ellos juntos en situaciones más relajadas, más personales, más casuales. Paseos a la orilla del mar, cenas íntimas con amigos en común que parecían cómplices, momentos de relax y disfrute que si bien podían ser fácilmente interpretados como una saludable y normal relación de compañerismo y camaradería, para muchos, para la gran mayoría de los fans, ya olían a romance, a algo más profundo y significativo. Y es aquí, en este punto crucial de la narrativa, donde entra la pregunta clave, la que da título a nuestro vídeo y la que nos ha impulsado a investigar, ¿era ella? ¿Era Ande con su carisma y su belleza, quien había logrado capturar el corazón de Kerem, o era Kerem, con su encanto y su personalidad, quien había robado el alma de Ande? La verdad es que a menudo, las relaciones en el glamuroso y exigente mundo del espectáculo son un delicado y complejo equilibrio entre la vida pública, que todos quieren conocer, y la vida privada, que muchos desean proteger con uñas y dientes. Y las confirmaciones oficiales, las declaraciones contundentes, suelen tardar en llegar, si es que llegan alguna vez. Recuerdo vívidamente con una nitidez que me asombra, las innumerables portadas de revistas que los mostraban juntos, los artículos apasionados en blogs de entretenimiento que desgranaban cada detalle, los debates interminables y a veces acalorados en foros online y redes sociales. Cada vez que uno de ellos publicaba una fotografía, un estado, un breve comentario, los fans, con la meticulosidad de un sabueso, analizaban cada detalle, cada píxel, cada palabra para buscar una conexión, una pista, una señal que los uniera al otro. Si Ande publicaba una tierna foto de su adorable gato, los fans se apresuraban a buscar si Kerem había comentado algo al respecto, si le había dado un me gusta, si había alguna referencia implícita. Si Kerem compartía una historia en Instagram sobre su último viaje, se analizaba al detalle para ver si Ande había estado presente, si había alguna mención, por mínima que fuera, que la vinculara a ese momento. Era un verdadero juego de detectives digitales, un intrincado rompecabezas en el que todos queríamos descifrar el código secreto de su relación. La serie Senkalkam se convirtió en un verdadero fenómeno global, un éxito rotundo que trascendió fronteras. Y con ella Andercel y Kerem Bürsin alcanzaron un nivel de fama y reconocimiento estratosférico, escalando posiciones en el panteón de las estrellas internacionales. Sus seguidores en Instagram se dispararon exponencialmente y cada entrevista que concedían, cada aparición pública, era analizada al milímetro por equipos de fans y expertos en lenguaje corporal. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, sobre la naturaleza de su vínculo, solían ser evasivos, con una sonrisa pícara, respondiendo con frases que apelaban a la amistad, diciendo que eran muy buenos amigos, que se querían mucho como compañeros de trabajo. Y si bien eso podía ser en parte cierto, también es una verdad universalmente aceptada que a veces la verdad más profunda se esconde, se disfraza, detrás de respuestas diplomáticas y cuidadosamente medidas. Hubo un momento particularmente significativo, si la memoria no me falla, y créanme que trato de recordar cada detalle de esta fascinante historia, cuando se filtraron unas imágenes de ellos vacacionando juntos, disfrutando de unos días de descanso en el paradisíaco archipiélago de las Maldivas. Esa fue para la gran mayoría de los fans, la prueba definitiva, la confirmación que esperaban, la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. Las fotografías eran claras, nítidas, mostraban una intimidad, una cercanía, una conexión que iba mucho más allá de la simple amistad. Y a partir de ese momento, a partir de esa filtración que se viralizó a la velocidad de la luz, la dinámica de las especulaciones y los rumores cambió radicalmente. Ya no se trataba de indicios vagos o suposiciones poco sólidas, sino de evidencias muy fuertes, de señales inequívocas. La forma en que se miraban en esas fotos, la manera en que se tomaban de la mano, la cercanía física que irradiaban, todo apunta. Vea, sin lugar a dudas, a una relación romántica, a un amor que florecía lejos de los focos. Entonces, ¿cuándo se hizo oficial? O mejor dicho, se hizo realmente oficial en el sentido estricto y formal de la palabra, con un anuncio grandilocuente y un comunicado de prensa. Lo que realmente vimos fue una evolución, un proceso gradual y orgánico. Primero, las apariciones públicas conjuntas se volvieron un poco más frecuentes, menos esquivas.
Luego las demostraciones de afecto en redes sociales, esas pequeñas caricias digitales, se hicieron un poco más explícitas, un poco más audaces, aunque siempre manteniendo un cierto grado de prudencia y discreción. Y finalmente hubo momentos e instantes fugaces pero reveladores, en los que ambos, de forma más o menos directa, más o menos velada, dejaron entrever que efectivamente había algo más que una amistad entre ellos, que la conexión era real y profunda. Él era ella del título Queridos amigos, se refiere precisamente a esa confirmación, a ese momento en el que la duda, para muchos, se disipó por completo, se desvaneció como la niebla al sol. Y ese momento, aunque quizás no fue un anuncio formal con trompetas y fanfarrias, se fue construyendo pacientemente con cada gesto, con cada entrevista donde las miradas decían más que las palabras, con cada fotografía que los mostraba juntos fuera del estricto contexto de la actuación. La verdad se desveló poco a poco, capa por capa, como una flor que se abre lentamente al calor del sol de la mañana. Fue un proceso, una narración que se iba desarrollando ante nuestros ojos. Es fundamental recordar, y quiero enfatizar esto, que Ande y Kerem son personas públicas, figuras mediáticas, y sus vidas, por mucho que intenten protegerlas, por mucho que se esfuercen en mantener un espacio privado, están inevitablemente expuestas al escrutinio de millones de personas. La presión constante de los fans, la vorágine de los medios de comunicación, las expectativas del público, todo eso puede ser abrumador, una carga pesada de llevar. Y a veces en medio de esa vorágine mediática, de ese torbellino de atención, el amor, como una planta resiliente, florece de la manera más inesperada y hermosa. Analizando con detenimiento las entrevistas y las declaraciones que ambos han ofrecido a lo largo del tiempo, se pueden notar ciertos patrones, ciertas evoluciones en su discurso. Al principio una cautela extrema, respuestas muy medidas, casi robóticas, diseñadas para no revelar nada. Con el paso del tiempo una apertura gradual, un reconocimiento tácito de la conexión especial, única, que compartían. Y si bien es cierto que nunca han sido excesivamente explícitos con detalles íntimos de su relación, su lenguaje corporal, sus sonrisas espontáneas, la complicidad palpable en sus miradas cuando hablaban el uno del otro, todo ello gritaba a los cuatro vientos: somos pareja, hay romance aquí. Para muchos la confirmación definitiva, la señal que disipó cualquier atisbo de duda, llegó cuando empezaron a compartir viajes de manera más abierta, cuando aparecían juntos en eventos sociales o profesionales sin una razón aparente o contractual, o cuando uno defendía públicamente al otro ante alguna crítica o controversia. Es ese tipo de gestos, esas acciones concretas, las que en el complejo y a menudo críptico mundo del espectáculo, se interpretan como señales inequívocas de que hay un sentimiento profundo, un vínculo que va más allá de la amistad o la conveniencia profesional. Y aquí viene la parte más interesante, la que nos invita a reflexionar: ¿qué significa realmente esa pregunta? ¿Era ella? Se refiere a que Ande era la protagonista indiscutible de la vida de Kerem en ese momento de su relación. ¿O que Kerem era el príncipe azul soñado por Ande, el personaje de cuento de hadas hecho realidad? Yo creo que la pregunta, en su esencia, se refiere a que, después de tanta especulación, de tantos rumores y conjeturas, la verdad, al fin, se hizo evidente, tangible. Que la relación que muchos sospechaban, que muchos anhelaban, existía en la realidad. Y que ella que cautivó el corazón de Kerem, o el que conquistó el alma de Ande, se convirtió en una realidad pública, confirmada y celebrada por sus admiradores. En resumen, la historia de Ande y Kerem es un ejemplo perfecto, casi un manual de instrucciones, de cómo la química en pantalla, esa magia que vemos en la televisión, puede trascender los límites de la ficción y materializarse en la vida real. La serie Senkalkam fue sin duda el escenario idílico donde nació esta conexión especial, este chispazo de atracción, pero fue la vida fuera de las cámaras, en los escenarios más cotidianos y personales, la que terminó por confirmar que lo que vimos en la televisión, esa intensidad y ese amor, era una proyección, una manifestación, de algo mucho más genuino, mucho más auténtico. Las pistas, las señales estaban ahí a la vista de todos, diseminadas como estrellas en el firmamento. Pero como suele ocurrir en la vida y en el mundo del espectáculo, la confirmación oficial, la declaración rotunda, tardó su tiempo en llegar. Las redes sociales con su inmediatez y su poder de viralización, las filtraciones inesperadas, las apariciones públicas conjuntas y cada vez más frecuentes, todo ello fue construyendo el relato, tejiendo la historia, hasta que la verdad quedó al descubierto, clara y contundente. Y sí, para muchos, para la gran mayoría de sus fans, la respuesta a la pregunta, ¿era ella?, fue un rotundo y entusiasta sí. La evidencia acumulada a lo largo del tiempo se volvió abrumadora, irrefutable. Para concluir este exhaustivo análisis, queridos amigos,
hemos recorrido juntos un fascinante camino que va desde las primeras y tímidas especulaciones hasta las evidencias más claras y contundentes sobre la relación entre Andercel y Kerem Bürsin. Hemos presenciado cómo su increíble conexión en Senkalkam encendió la chispa de la imaginación y la ilusión de millones de fans, y cómo esa chispa, con el tiempo y la exposición, se convirtió en un fuego que poco a poco fue revelando la verdad, iluminando el camino. Lo que comenzó como una química actoral deslumbrante y cautivadora, se transformó, para alegría de muchos, en una conexión personal profunda y real que capturó la atención y el corazón de millones de personas alrededor del globo. Las fotos filtradas, los viajes compartidos bajo el sol y las estrellas, las sutiles pero significativas confirmaciones en entrevistas y declaraciones públicas, todo ello nos condujo paso a paso a la conclusión inequívoca de que efectivamente entre Ande y Kerem existió, y quizás aún existe, un vínculo especial, un amor que trascendió la pantalla, que se hizo carne y hueso. La pregunta ¿era ella, que tanto nos intrigó, tuvo finalmente una respuesta clara y contundente, demostrada a través de sus acciones, su complicidad y la felicidad que irradiaban juntos. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido detallado por la vida privada y profesional de estas dos estrellas turcas que tanto admiramos. Me encantaría sinceramente saber su opinión sobre todo este fascinante tema. ¿Creían que eran pareja desde el principio, cuando los vieron actuar juntos por primera vez? ¿Cuándo creen ustedes, a título personal, que se confirmó la relación, que la duda se disipó por completo? Déjenme sus valiosos comentarios abajo en la sección de comentarios, me interesa muchísimo leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos indica que vamos por buen camino, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de nuestro contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido para ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima.